Bueno, como último enfoque de la arquitectura como objeto en sí misma en esta parte de la cursada, en el trabajo práctico primero, veamos ahora el monumento desde su tectónica. Esto es, como recordamos que se ha dicho en la primera teórica, desde su lógica material. Ya hemos visto el monumento desde su lógica espacial, en términos de cómo se organiza en relación al sistema de los otros objetos, en relación a las prácticas y en relación al contexto. Hemos elaborado síntesis abstractas en términos de diagramas que nos expliquen el tipos en el momento de reflexión crítica de los ejemplos de la modernidad analizada y el topos, el contexto, en el momento de verificación práctica en relación al análisis del sitio de intervención. Veamos ahora el equipamiento público como permanencia urbana desde su tectónica. El monumento, nos dice Rossi en su texto del año 66, La arquitectura de la ciudad, entiende la situación entre lo que cambia, el tejido doméstico, y lo que permanece, el monumento, como explicación del lugar. Veremos entonces ahora la tectónica de un objeto pensado para permanecer y dar sentido urbano al sitio. Vemos en la imagen el Panteón de Agripa, templo en homenaje a todos los dioses romanos construidos por Apolodoro, el arquitecto de Adriano, en el año 125 de nuestra era. Es un edificio de configuración circular, cubierto por una cúpula construida en hormigón ciclópeo, sin refuerzos en acero, que por otro lado no existía aún, y que es el de mayor diámetro hasta la fecha, unos 43 metros, algo más de 43 metros de diámetro, que permanece desde hace 1900 años dándole sentido de lugar a la Plaza Rotonda en el barrio de Piña, en el centro de Roma. Bueno, avanzando entonces sobre lo dicho en la primera teórica, en la parte 5 de la primera teórica, vamos a recordar eh, la tectónica como un instrumento de generación de sentido. Recordemos que nos dice el profesor Piñón en su obra de 2006 que la construcción es un instrumento para concebir antes que una técnica para resolver. Nos dice que no se puede proyectar al margen de un sistema constructivo, ya que al proyectar se ordenan materiales concretos. Así como no se puede pensar sin palabras, no se puede proyectar, concebir en palabras de Piñón, sin materiales. El detalle constructivo entonces se constituye en un núcleo sistemático del proyecto. Siguiendo a Kenneth Frampton, en su obra de 1999, Estudios sobre cultura tectónica, eh, Frampton nos va a decir desde una postura contextualista que existen dos maneras de recurrir a la lógica material, o representativa, más bien superficial o simbólica, o ontológica, más sustancial y más tectónica. En un diálogo que nos recuerda la noción de Josep Lluís Mateos en su obra de 2009, cuando menciona que la tarea del arquitecto se relaciona más con el evento que con la verdad, con la relación entre proyecto y cultura. En esa línea, Frampton nos dice que la lógica constructiva, y acá cita a Heidegger, es un diálogo entre su lógica material y su posibilidad de expresar el tiempo cultural de una sociedad dada. Piñón, continuando con su obra teórica de proyecto de 2006, eh, es más pedagógicamente racional y nos va a decir que hay una asociación eh, entre verdad y verosimilitud. De modo similar a cómo la forma se entiende como la manifestación de la estructura organizativa del edificio, la tectonicidad
podría considerarse la manifestación de la estructura constructiva, manifestación que se apoya en criterios de verosimilitud, de autenticidad, como consistencia interna del objeto. Supongamos el Kimball Art Museum de Cannes, o en contraposición, la lógica material puede basarse en una noción de verdad como adecuación entre referencia y referido. Y ahí podríamos observar el CCTV de Koolhaas, donde la distorsión estructural pretende simbolizar la actividad comercial de interconectividad de la producción multimedia del dueño del edificio. En sí, Piñón nos va a decir que lo tectónico es un atributo del artefacto, no es un rasgo visual de su apariencia. A estas dos visiones podría agregarse una tectónica en términos de ética. Nos dice Muñoz Miranda en su texto del año 2011, Hacia una ética tectónica, que existe una adecuación de la técnica al contexto, en términos de eficacia. En esa línea, Lacan y Basall sostienen la idea de mantenerse sencillo, stay simple, referida a aprovechar las preexistencias ambientales y sociales del contexto, como vínculo con posiciones más contemporáneas referidas a la sustentabilidad socioambiental. Es así que, en resumen, nuestra manera de construir como generación de sentido, nuestra poética, es en suma una elección más bien de orden político. Bueno, recordemos también el protagonismo de la estructura en la configuración conceptual, espacial y material del proyecto, tanto para el usuario como para nosotros mismos como proyectistas. La visualización del espacio se basa en el conocimiento estructural, nos recuerda a Mies van der Rohe, y nosotros podemos entonces retornar a, como vimos en la primera figura, a la figura esta, la imagen que ya nos es familiar de Corbusier, de La Casa del Hombre, donde vemos esa malla espacial imaginaria, donde la materialidad se integra al orden espacial, al orden estructural, a su modo de cerrarse, abrirse, sostenerse, y es en suma que podemos considerar que el orden espacial está preponderantemente referido al orden material del proyecto. Refiriéndonos ahora a la tectónica en términos de objeto proyectual, eh, vamos a ver a la materialidad como estrategia proyectual y vamos a considerar a la materialidad en relación a la sistémica del proyecto, en relación al referente cultural, como nos decía Frampton, como una ontología material adecuada desde Muñoz Miranda y desde Lacan y Basall, como una tecnología, como una poética, es decir, como un instrumento de dación de sentido, y también la materialidad como posibilidad técnico-tecnológica, como una condición material de la concepción espacial, como nos recuerda Mies van der Rohe. Podemos ver en la imagen la sala de audiencias del ayuntamiento de Sinat-Salo, es una obra de Alvar Aalto de 1952. Vemos cómo el ámbito de la sala de audiencias, con su altura de 17 metros, contrapuesta a la escala más humana, más doméstica, cotidiana, de los espacios que le anteceden, nos comunica el cambio de esa cotidianeidad a lo monumental, a la liturgia en el sentido de vida democrática, el ámbito del encuentro ciudadano. Acá la escala es la escala de lo público y su materialización se corresponde con la idea de comunicar la imagen de una administración de gobierno racional y austera. No hay lujo, el único detalle en el ambiente son las cerchas en abanico, denominadas vigas mariposas sobre las que se apoya la cubierta, todo resuelto en materiales comunes, ladrillo en bruto, madera de abedul, en correspondencia con las necesidades
ambientales. La lógica material aquí es ontológica en el sentido de verosimilitud tectónica. Lo que se construye es lo que se ve. Y es moral en el sentido del uso racional de los recursos, en este caso públicos, en términos de técnica adecuada al contexto socioambiental.